Buenos días, buenas tardes, buenas noches, niños y niñas. Espero que estén bien, que tengan una bonita semana, que ya hayan podido descansar y hacer todo lo que tienen que hacer. Miren, voy a explicarles ahora la tarea de historia de esta, la semana número 22 desde que estamos en cuarentena. Vamos a repasar algunos contenidos de lo que estamos viendo hasta hace poco. Y nuestro objetivo es conocer la cultura romana. Entonces, para eso vamos a leer un pequeño texto que está aquí, que dice: probablemente has escuchado el refrán, todos los caminos conducen a Roma. Esta expresión proviene de la época del Imperio Romano, cuando se construyeron vías o caminos para comunicar Roma con todas sus provincias, incluso con las más lejanas. Estas rutas también sirvieron para favorecer el comercio, es decir, posibilitaron el intercambio de productos entre distintos pueblos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es que los antiguos romanos tenían el pasatiempo de construir muchos caminos por todas partes, y llegaron hasta el punto de crear caminos a diferentes provincias. ¿Qué es lo que eran las provincias? Eran lugares que ellos iban conquistando, llegaban a un lugar y ofrecían a la gente, le decían: miren, si nosotros le podemos poner pavimentar el piso, ponerles caminos, les podemos poner baños públicos, van a tener todos los beneficios que les damos los romanos. O la otra condición es que los matamos a todos. Entonces, o se rinden o le ofrecemos todo esto. Entonces la mayoría de la gente aceptaba transformarse en parte de este imperio que se convirtió en Imperio Romano. Y esos eran las provincias, eran los países que fueron absorbiendo los romanos. Llegaron a muchos países de toda Europa, incluso conquistaron a los griegos y a otros países. Entonces, esos eran sus provincias. Y esto les permitía, como dice aquí, favorecer el comercio y el intercambio de productos. Entonces, ¿qué quiere decir la expresión todos los caminos conducen a Roma? Quiere decir que los romanos, como creaban estas calzadas, estos caminos por todas partes, todos los caminos por diferentes países, incluso pasaban por Francia, por lo que era hoy España. Todos estos caminos conectaban todos los países, llegaban hasta Roma. Por eso significa. ¿Y por qué fue importante la construcción de caminos o vías para los romanos? Porque ellos, a través de estos caminos, ellos podían comunicar los lugares muy lejanos y se les hacía más fácil el comercio. Entonces, después vamos a leer este texto que está aquí y vamos a identificar cuál es verdadero y cuál es falso de los circulitos que están allá abajo. Entonces dice: los romanos en sus ciudades generaron grandes avances arquitectónicos, construyendo anfiteatros, arcos de triunfo y acueductos. En la sociedad romana se apreciaban las diferentes formas de vida de los patricios, grupos con derechos políticos, y los plebeyos, grupos sin derechos políticos. Los romanos, para salir de la rutina, disfrutaban de diferentes espectáculos en las ciudades, como la lucha de gladiadores. ¿Se acuerdan que vimos nosotros hace poco eso? De que los romanos tenían el Coliseo, donde hacían peleas de gladiadores, se echaban a pelear los animales, tenían batallas navales, incluso llenaban de agua y hacían pelear barcos, y también tenían carreras de carros. Entonces todo eso lo hacían para esto lo construyeron los patricios, que era como la clase social más rica de ellos, que fueron las primeras personas que llegaron a vivir allá a Roma, y fueron los que construyeron estos coliseos para que las personas más pobres, que en este caso los plebeyos, fueran a disfrutar de estos espectáculos. Entonces aquí miren, nos pregunta: los acueductos eran un tipo de monumento para recordar una victoria militar. ¿Serían para eso los acueductos? Recuerden lo que vimos en las clases pasadas, que los acueductos eran construcciones que servían para llevar agua caliente y agua fría a toda Roma. Dice: los patricios eran ricos y poderosos, además eran los dueños de las tierras fértiles. Eso es verdadero, porque ellos realmente fueron los primeros que llegaron y por lo tanto eran los dueños de las tierras. Y tenemos a los plebeyos, que habitaban en lujosas viviendas que ellos llamaban domus. Los plebeyos eran gente que era muy humilde, entonces nunca vivieron en casas lujosas.
Después dice, en las ciudades existían templos destinados a la adoración de distintos dioses, ya que los romanos eran politeístas. ¿Qué es lo que significa politeístas? Quiere decir que creen en muchos dioses. Entonces, ahí tenemos que ver si esta estará correcta. Yo creo que sí. Está más que correcta. Entonces ustedes ahí en las pelotitas van marcando las que son verdaderas o las que son falsas. Las que son correctas le van poniendo el ticket. Y ahora vamos a desarrollar una actividad que está cortita, que está en el libro, que es esto: explicar cómo influyó el espacio geográfico en las actividades de los griegos. ¿Qué significa eso? Que ¿se acuerdan cómo era el lugar donde vivían los griegos? Había muchas islas, muchas montañas, era un lugar difícil acceso. Entonces, ¿en qué le influyó que el lugar fuera así? ¿Que ellos tenían más facilidad para plantar o menos facilidad para plantar? ¿O ellos tendrían más facilidad para verse obligados para viajar en barco, para vender cosas por barco? Ahí tienen que ustedes recordar, según lo que vimos hace poco de los lugares, cómo era la geografía de ellos. Y de los romanos también lo mismo, tienen que recordar cómo eran las actividades que realizaban los romanos. Si ellos tenían un terreno más amplio, podían cultivar, tenían más espacio para plantar cosas. Y después aquí donde dice reflexiona, usted va a notar cómo evalúa el trabajo que ha hecho de esta unidad. Si se lograron las metas de que usted pudiera aprender todas las cosas. Así que eso sería todo. Espero que les haya quedado claro y que tengan una muy bonita semana y nos vemos muy pero muy pronto.